Soy María Ophir Jiménez, líder de Obras por Impuestos de la Agencia de Renovación del Territorio. Bueno, ¿en qué consiste precisamente Obras por Impuestos? ¿Cómo pueden participar o cómo pueden hacer parte de las diferentes empresas? Obras por Impuestos es un mecanismo creado en el marco de los acuerdos de paz con el fin de que los empresarios contribuyan con parte de sus impuestos a desarrollar obras en las zonas más afectadas por el conflicto armado en el país. Hoy nos encontramos instalando la mesa territorial de Obras por Impuestos para el departamento del Huila, donde queremos invitar al sector empresarial a desarrollar obras por impuestos. ¿Cómo se desarrollan? Invirtiendo hasta el 50% del impuesto de renta en la ejecución de proyectos que tienen que ver con agua potable y saneamiento básico, infraestructura, energía, salud, educación. Y la invitación es a los empresarios: vuélvanse activos en el pago de impuestos. En lugar de pagar el impuesto a la DIAN, donde estos recursos se empiezan a materializar después de 4 años, aquí la invitación que está haciendo el gobierno es desarrollen obras, aporten al cierre de brechas en las comunidades más afectadas por la violencia y el conflicto, y especialmente aporten a la transformación territorial. Entonces, este es un mecanismo que permite que las empresas hagan sus proyectos con parte del impuesto de renta a cargo a través de 2 modelos: opción fiducia y opción convenio, donde tienen diferentes alternativas en líneas de inversión de proyectos para desarrollar en el territorio, y al de ejecutar el proyecto, la DIAN lo que hace es extinguirle la obligación tributaria o por convenio aportarles o en contraprestación darles un título para la renovación del territorio. Entonces, este es un mecanismo que ha logrado que más de 200 empresas se vinculen a 400 proyectos por cerca de los 3 billones de pesos, y que el gobierno realmente, Obras por Impuestos se hace con el presupuesto general de la Nación, es un recaudo que debe entrar a la DIAN, y el gobierno actual ha hecho, digamos, para este año un impulso muy especial al mecanismo, incrementando ese cupo CONFIS a 1 billón de pesos. ¿En qué departamentos se ha implementado hasta el momento esto? Uy, casi que en todos los departamentos tenemos 260 municipios SOMAT beneficiados del mecanismo de Obras por Impuestos: Antioquia, Arauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, Nariño. O sea, es un gran porcentaje de departamentos. Como les digo, son municipios SOMAT, 260 beneficiados. ¿Esta iniciativa dirigida principalmente a los entes territoriales o hay proyectos que pueden resurgir del sector privado? Los proyectos pueden ser presentados por cualquier entidad pública de cualquier nivel, ¿sí? Y también por los contribuyentes. Aquí, digamos que el mecanismo de Obras por Impuestos es la estrategia de articulación más grande que tiene el país en este momento, porque es una articulación entre sector privado, gobierno local y departamental, las comunidades y gobierno nacional. Si alguno de estos actores no está ahí presente, pues simplemente el mecanismo no funciona. Entonces, es una gran articulación y es un mecanismo que de una u otra forma está aportando a beneficiar a las comunidades. Entonces, los proyectos que se mueven o se movilizan y se gestionan por Obras por Impuestos, de una u otra forma materializan las necesidades que han priorizado las comunidades en estos territorios y que están en los planes de desarrollo municipal, departamental y las políticas sectoriales. Precisamente cómo se avalan estos proyectos y cómo se definen y cómo se supervisan. Bueno, todos los proyectos que se presentan por Obras por Impuestos son proyectos que deben pasar por una viabilidad de las entidades nacionales competentes. Entonces, son proyectos que son de las líneas de inversión de agua potable, saneamiento básico, salud, educación, infraestructura vial, energía, infraestructura deportiva, cultural, deporte, sí, o sea, hay unas líneas de inversión. Todos esos proyectos son presentados a través de una metodología que tiene el DNP para formular los proyectos de inversión, pasan por los ministerios, de acuerdo a la línea de inversión dan la viabilidad al proyecto. Si les dan el cumple, estos se transfieren al Departamento Nacional de Planeación, que les da como el visto bueno final de formulación al proyecto para que quede registrado en el banco de proyectos. Entonces, son proyectos que cuando quedan en el banco tienen todos los cumples de las entidades competentes a la línea de inversión. ¿Para qué? Para que un empresario lo pueda seleccionar, ejecutarlo y entregarlo. Estos recursos de los proyectos se consignan a través de una fiducia. La fiducia es la encargada de administrar el recurso, y la entidad nacional competente, llámese Ministerio de Transporte, de Educación, de Salud, son los que a través de una interventoría
ejercen la supervisión a la ejecución de estos proyectos, hasta entregarlos completamente terminados. Entonces aquí digamos que este es un gran mecanismo porque aquí los proyectos se hacen o se hacen. ¿Por qué? Porque los contribuyentes están vinculando su impuesto de renta y los empresarios son mucho más eficientes y eficaces en la ejecución de proyectos y entregarlos realmente al territorio. ¿Hay algún límite de la inversión inicial y final en cuanto a estos valores de los proyectos? Nosotros tenemos proyectos por obras por impuestos desde 300 millones hasta 85.000 millones de pesos. Realmente en el marco del valor de un proyecto no hay ningún límite. El límite no lo podías dar, o más bien el techo es el cupo COMPIS. El cupo o el recurso del billón de pesos que es un valor indicativo, ¿cierto?, que aprueba el Consejo Superior de Política Fiscal para poder hacer obras por impuestos en el país, ¿sí? Entonces veníamos 2018, 19, 20, 21 con un cupo COMPIS de 250.000 millones de pesos. Gobierno Duque aprobó 500.000 millones de pesos en el año 2022 y el gobierno actual, el gobierno del cambio, a partir de 2023 incrementó el cupo a 800.000 millones y este año 2024 a 1 billón de pesos. Entonces realmente el techo para hacer proyectos y para que las empresas se vinculen es ese cupo COMPIS. Usted dice que hasta el momento en el departamento de Huila ya se han ejecutado proyectos. ¿Tiene relación de los valores de pronto que se han invertido hasta el momento en el Huila? Sí, aquí se han hecho alrededor de unos 6 proyectos por cerca de los 25.000 millones de pesos por el grupo Ecopetrol y el grupo Enel.